Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeras. Hoy nos encontramos con Buenas la tardes. Erika Liliana Buenas Rojas tardes. de la Institución Educativa Técnico Francisco José de Caldas, ubicada en la sede rural Los Mortillos. Bueno, profe, como primera pregunta, nosotros tenemos, bueno, desde su experiencia en la zona rural, ¿cómo describiría las principales características y desafíos de trabajar con una población rural dispersa, especialmente en cuanto al acceso y permanencia de los niños en la escuela? Bueno, comentarles que son muchos los desafíos que se encuentran en las zonas rurales dispersas, ¿sí? En primer lugar, el hecho de que los niños vivan en zonas muy alejadas del colegio, de la escuela, hace que pues se haga difícil el acceso. Esto quiere decir que hay niños que viven a una hora de la escuela y tienen que atravesar lugares que de pronto ponen en riesgo su salud física, ¿sí? En ocasiones cuando llueve, los caminos se tornan peligrosos, resbaladizos, a veces hay mucho barro, todo eso, entonces los niños que tienen que caminar por bastante tiempo, siempre es dificultoso, pero igual ellos las ganas de llegar a su colegio, la responsabilidad que también le inculcan sus padres, hace que ellos lleguen puntualmente. A veces llegan con sus boticas, llegan con sus impermeables, pero ellos siempre, sus papás les han inculcado pues ante todo el porte del uniforme, entonces llegan, se cambian, todo lo demás. Bueno, otra dificultad es las actividades que ellos a veces tienen que realizar. Por ejemplo, antes de salir de su casa tienen que colaborarle a su mamá, a su papá, hacer diversas tareas en casita que pues quizás no son propias de los niños, ¿sí? Porque son niños muy pequeños. Entonces, de pronto ayudar a vestir a sus hermanitos, ayudar a ordeñar, ayudar a, no sé, hacer el desayuno, bueno, varias actividades en casa que pues los papás designan a los niños. Pero sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, los niños son muy animados por venir a su escuelita y realmente son niños muy agradecidos, son niños que acogen las diferentes actividades pedagógicas que uno les lleva de manera muy afectuosa, ¿sí? Que a uno pues lo quieren bastante, que lo respetan, que están dispuestos en ayudar en lo que uno necesite, ¿sí? Entonces, generalmente, más que todo, esas son como las dificultades que le veo. Am, como tal a estas familias y a estos niños que a veces permean la educación rural. Otra dificultad es, pues que a mí no me ha pasado tanto, pero sí hablo con otras compañeras, ¿no? La deserción que se ve bastante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces en algunas ocasiones los papás no creen que la escuela sea importante y no creen que la educación sea importante. ¿Por qué? Porque ellos no la tuvieron y aún así ellos lograron salir adelante. Entonces, ellos de pronto consideran que digamos, el futuro que sus hijos van a tener es el mismo que en el momento ellos tienen, ¿sí? O sea, que en el presente ellos pues desarrollan, que es, por ejemplo, trabajar en una mina, que pues el lugar en donde yo trabajo, las familias viven todo lo más de la minería. Entonces, para un papá, el hecho de que un niño vaya a estudiar puede a veces ser perder el tiempo, porque de todas maneras ellos dicen que en un futuro se van a dedicar es pues a la minería y en eso, según ellos, pues no van a necesitar lo que aprenden en el colegio, ¿sí? Entonces, uno, ahí está el reto en como brindar esa pedagogía o concientizar también a esos papás de que la educación es muy importante, de que estos niños tienen otras posibilidades, de que la educación abre puertas y este es el gran reto que uno asume de enamorar a esos papás también, de hacerles ver lo importante que es la educación y que así de pronto no incentiven a que los niños deserten de su colegio, sino que al contrario, les ayuden, los motiven y les brinden pues las posibilidades para que ellos sigan en su formación. Gracias, profe. Entonces tenemos otra pregunta. Bueno, Sí. bueno, profe, pues mi pregunta es, ¿qué estrategias pedagógicas implementa usted para
para garantizar que los estudiantes que viven lejos o en veredas de difícil acceso puedan participar activamente en las actividades escolares? Bueno, parte de lo que les dije, ¿no? Realmente lo verdaderamente importante es que el niño y la niña se enamoren de la escuela. Ese es el gran reto que uno asume en la educación rural. ¿Por qué? Porque si el niño y la niña no ven este espacio como un espacio que les va a ayudar, que sea un espacio seguro, que sea un espacio agradable, que no sea otra carga más de la que llevan en sus casas, ¿sí? Que sea un espacio en el cual ellos puedan compartir, que puedan divertirse, que puedan realizar actividades que sean diferentes, ¿sí? Porque si de pronto uno tiende a irse más a esa educación tradicional, pues los niños se nos van a aburrir. ¿M? Y cuando ya sean más grandecitos, los niños van a ver que de pronto en las minas o que de pronto trabajando en el campo pueden conseguir dinero, ¿sí? Y van a ver eso más viable que el estar sentados en un pupitre ahí como que, o perdiendo años, año tras año, sí, que a veces tendemos a ser un poco rígidos los docentes. Entonces, el reto para un docente de escuela rural es enamorar a esos niños, buscar estrategias para enamorar a los niños de las actividades, para enamorar a los niños de su escuelita, para crearles esa responsabilidad de ir, ¿sí? Entonces pienso que esa es una de las cosas pues que en lo personal me ha servido para que los niños puedan permanecer y sigan estudiando. Y también incentivar a los padres de familia, ser un líder, ayudarlos, mirar esas necesidades que ellos tienen, ¿sí? Que de pronto la escuela sea un lugar en donde aprendan cosas significativas, que no sea un lugar en donde su realidad es una y los contenidos que ven es otra. ¿M? Que a veces el currículo nos propone unos contenidos que en nada tienen que ver con esa labor o ese día a día que los niños cotidianamente están presentando o están viviendo. Entonces, la escuela en sí tiene que responder a esas necesidades a los que los niños se enfrentan. No podemos enseñar cosas que sean aisladas a lo que de pronto ellos necesitan o a lo que está en su día a día. Muchas gracias. Sí, señora. Bueno, profe, pues la tercera pregunta es, en su opinión, ¿cuál considera que es el papel más importante del docente rural frente a las necesidades y la realidad en la comunidad de los estudiantes? Bueno, el docente tiene que ser una persona líder y con servicio, ¿sí? De pronto a veces uno cree que por el hecho de ser docente uno puede estar simplemente sentado en una aula y que va a cumplir unas ciertas horas de trabajo y ya, pero eso no es así. Uno en su día a día se da cuenta que uno tiene que llegar a servir a esa comunidad, que uno tiene que llegar a mover a la comunidad. Uno como docente es quien mueve la comunidad. Uno pensaría que de pronto la educación pues ha avanzado y que de pronto ahora se brindan mejores posibilidades para los niños y las niñas, pero a veces no es así. Por ejemplo, les cuento, la escuela de la que estamos hablando, en donde yo trabajo, está a una hora del pueblo, a una hora y media, si les digo, del pueblo. Entonces, ustedes se imaginarán la travesía que uno tiene que pasar para llegar al pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué les digo yo? Hay docentes que a veces no asumen esas responsabilidades. Con solamente ir a ver a lo que se van a enfrentar, dicen no. No, o sea, yo soy una persona de ciudad, yo soy una persona que tengo de pronto estas condiciones de vida y no los voy a cambiar por eso. Hay docentes que no asumen ese reto, pero eso va más en la vocación que uno tenga, ¿sí? Seguro si uno tiene vocación de servir, si uno tiene vocación de ayudar, si uno tiene vocación de brindar lo mejor a esos niños, sean dos, tres, cuatro, cinco, los que sean, porque en estas escuelitas pues en sí hay pocos niños, ¿sí? Pero que uno dé lo mejor de sí mismo. Entonces, por ejemplo, en estas escuelitas muchas de las veces son escuelas abandonadas. ¿M? Que no, que sus paredes están supremamente sucias, dañadas, que no cuentan con de pronto un arreglo de las zonas, de los espacios, de las canchas, todo lo demás, de los baños. Entonces, ¿qué hace uno? Uno no puede esperar a que lleguen y le digan, venga, ¿usted qué necesita? ¿Sí? No, lo que se hace es que, bueno, papás, necesitamos arreglar esto, necesitamos hacer esto, por favor ayúdenme, por favor colabórenme, porque ese es el espacio en el que están sus niños día a día. Entonces, ellos
pues de por sí son muy colaboradores, pero depende más de uno y de cómo uno sea con ellos, ¿sí? Si uno tiene esa vocación de servicio, si uno los anima, si uno los ve como personas importantes para la sociedad, si uno los percibe como personas que saben mucho, porque a veces hay gente que cree que las personas de ruralidad son, no sé, ignorantes, porque de pronto no estudiaron, porque de pronto no leen, no escriben, no. Esas personas saben muchísimos de muchos temas que uno desconoce, ¿sí? Entonces, si uno los mueve a ellos y si uno los incentiva, y los ve como personas importantes, ellos también le ayudan a uno a mejorar las condiciones pues de la escuela o del lugar en donde uno esté. El hecho de moverlos, de decir, vamos a hacer una huerta, vamos a hacer nuestros propios alimentos, vamos a pintar la escuela, que a veces nos dan la pintura, pero si no tenemos quien pinte, pues ahí le tocas a la docente mirar a ver, bueno, cómo movilizo a estos padres de familia para que por favor me colaboren. Y de seguro si uno hace un buen trabajo con los niños, ellos están prestos a colaborar. Entonces, el docente es un líder, es una persona que moviliza, es una persona que colabora, es una persona atenta a las necesidades de las familias y de los niños con los cuales realiza su labor día a día. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, profe, como última pregunta tenemos, ¿cómo logra usted fortalecer el vínculo entre la escuela y las familias campesinas, teniendo en cuenta que muchas veces los padres tienen jornadas laborales extensas? Sí, eso es cierto. Eh, Además de que viven bastante lejos como tal, de la escuelita y todo lo demás, que se les dificulta venir pues por sus chiquitines y todo, realmente los niños ya están acostumbraditos a desplazarse solitos para sus hogares, ¿eh? Los papás no se pueden dar ese lujo así como de pronto se haría en un centro urbano. De decir yo voy por mi niño y tampoco es fácil para el docente porque uno en un centro urbano los digamos, los ve todos los días a los papás o los cita o bueno, pero en la escuela rural no sucede así porque viven lejos, porque todo el día están trabajando, porque están en sus labores del hogar, del campo y todo lo demás. Entonces, ¿qué se suele hacer? Pues se realizan reuniones muy esporádicamente. Hay reuniones que pues sí son obligatorias, obligatoriamente se tienen que hacer, como lo que es, por ejemplo, celebrar algunas celebraciones como el Día de la Familia, cuando cumpleaños la institución educativa, em, las entregas de informes, son reuniones que sí o sí pues se deben realizar. Pero el tema, por ejemplo, de atención a padres, uno busca las estrategias, puede ser por medio de teléfono, si de pronto uno tiene que comunicar algo del niño o la niña, uno lo realiza. O si no, trata de llevarlo todas esas reuniones, esas necesidades y todo lo demás a las reuniones, a las pocas reuniones que se hacen durante el año. También, como les decía, se movilizan los padres de familia para que de pronto aporten a la escuelita, de que se realicen arreglos y todo lo demás. Entonces ahí ellos sacan su tiempito y van y colaboran. Son papás, de verdad que los papás de zona rural y los niños de zona rural son personas muy agradecidas, son personas que eh, quieren mucho su escuelita, que la ven como algo muy importante, sí, lo mismo al docente lo ven como una persona que es muy, muy importante, que sabe mucho, que sí, a uno lo ven incluso más alto de lo que lo deberían mirar, más arriba de lo que lo deberían mirar, que no es así, pero ellos son papás colaboradores, son papás agradecidos por todo lo que uno lleva a estos chiquitines y a estas chiquitinas. Entonces, sí, de por sí tratar de mediar y de buscar con ellos las mejores estrategias para que se dé una comunicación eficaz. Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe, por su aporte. Sí, Muchas Realmente señora. gracias. muy interesante y sabemos que nos servirá mucho para nuestro futuro como docentes. Y pues nada, si me lo permiten, incentivarlas para que puedan en un futuro brindar lo mejor de sí para los niños y niñas que se van a encontrar con muchos contextos, se van a encontrar desafíos, desafíos como este, ¿sí? Que no son fáciles, el hecho de uno abandonar su familia. Yo no tengo hijos, pero tengo compañeros que han tenido que abandonar sus hijos porque es que llevarlos a un lugar así en donde de pronto no van a tener las mismas oportunidades que tienen en una ciudad, pues han tenido que dejarlos y viajar, no sé, cada 2, 3 meses a verlos, o algunos si pueden, cada 15 días. Bueno,
pero han tenido que dejar sus niños. O sea, son desafíos que uno de pronto las invita también a, pues, a mirar, ¿cierto? Que uno tiene que asumir más adelante, incentivarlas a que sigan con esta vocación que es muy bonita, realmente es una vocación que se lleva en el corazón y que siempre a uno lo va a llenar, siempre, todos los días va a haber algo que a uno le va a llenar el corazón. Es una vocación de servicio y de seguro si ustedes tienen esa vocación en su corazón y todo lo demás y en sus cabecitas, pues van a lograr brindar lo mejor de sí para las comunidades en las cuales se van a encontrar más adelante. Entonces, ánimo y que sigan así de juiciosos. Bueno, Muchas mi profe, gracias. Muchas muchas gracias, gracias por profe. su tiempo. Sí, señoras. Dirá. Hasta luego, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Se bendiga. Bueno, gracias, hasta A luego. ustedes también, a ustedes, hasta luego.